Y llegaron a la conclusión de que la esencia del Dios invisible, el cual nadie puede ver, estaba en Jesucristo y también estaba en el Espíritu Santo. Que los tres eran eternos y que no había ninguna diferencia en cuanto a la esencia o la sustancia de la divinidad en los tres. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de establecer lo que ahora nosotros llamamos doctrina de la Trinidad. Desde el año 325 hasta el año 381 después de Cristo, pasaron 56 años. Esos 56 años, aunque ya habían establecido un documento que iba a quedar como doctrina de la Trinidad, pasaron 56 años debatiendo entre sí, hasta que en el año de 381 después de Cristo se oficializó el documento y se estableció que todo aquel creyente o cristiano debía de creer en la doctrina de la Trinidad. ¿Entendimos eso? Ok. Hermanos, hay una ley que se llama la ley de la no contradicción. ¿En qué consiste esta ley? La ley de la no contradicción consiste en que alguien no puede ser lo que es y no ser lo que es al mismo tiempo. Es decir, alguien no puede describirse en dos lados opuestos en el mismo sentido. No se puede decir, este es alto pero es pequeño. No se puede decir, este es blanco y es negro, porque son dos lados opuestos. Y si decimos eso, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. La doctrina de la Trinidad no enseña que Dios sea tres dioses, sino que la doctrina de la Trinidad enseña que Dios en esencia, en un ser, es uno, existiendo o subsistiendo eternamente en tres divinas personas. Si nosotros decimos Dios es uno en esencia y tres en esencia, entonces estamos separando a cada uno como un Dios diferente. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es monoteísta. Si alguien no sabe qué significa ese término, monoteísta significa que la Biblia cree que solamente hay un Dios, no tres dioses. Explico esto porque muchos entienden la doctrina de la Trinidad como si existieran tres dioses. Si existieran tres dioses, existieran tres deidades y tres esencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios no es de tres deidades, ni de tres sustancias, ni de tres esencias. Es una sola sustancia, una sola esencia y una sola deidad. ¿Entendimos eso? Ok. Los llamados, los Jesús solo, ellos se contradicen en esta doctrina porque ellos están diciendo que el Hijo es el Padre y es el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser padre, nosotros podemos ser hijos y también nosotros podemos ser nietos al mismo tiempo, pero no en la misma relación. Yo no puedo ser mi propio hijo, ni tampoco puedo ser mi propio padre, ni tampoco puedo ser mi propio nieto. Tienen diferentes funciones. ¿Entendimos eso? Entonces, la ley de la no contradicción no nos está diciendo que hay tres dioses, sino que lo que nos está diciendo es que existe un Dios que subsiste en tres divinas personas. ¿Entendimos eso? Ok. Hay cuatro fundamentos o cuatro pilares, por decirlo así, cuatro bases
determinantes donde se sostiene la doctrina de la Trinidad. Si entendemos estos 4 fundamentos, vamos a entender la doctrina de la Trinidad. Si no los entendemos, no la vamos a entender. Este concepto era base. Dios es uno en esencia, subsistiendo en 3 divinas personas. Es decir, hay 3 personas que no se dividen, sino que están unidas entre sí. Hay un solo ser. La palabra esencia viene del término griego ousios, que significa que está compuesto de una sola sustancia y que es un solo ser. La doctrina de la Trinidad parece ser contradictoria cuando la vemos de lejos, pero cuando la vemos de cerca, lo que la doctrina de la Trinidad contiene es una paradojía. ¿Qué es una paradojía? Una paradojía es aquello que al principio parece contradictorio, pero cuando se escudriña y cuando se revisa más de cerca, vemos una verdad. Por ejemplo, Cristo dijo: el que quiera hallar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la hallará. Esas palabras parecen contradictorias, pero cuando se ven de cerca, vemos que hay una verdad espiritual ahí. El que la pierde en la tierra, la halla en el cielo. Y el que la halla en la tierra, la pierde en el cielo. Entonces, la doctrina de la Trinidad parece contradecirse cuando la escuchamos así, pero cuando la revisamos de cerca vemos que no se contradice, porque hay una sola sustancia existiendo en las 3 divinas personas. Amén. Ok, la primer base que vamos a ver es que la Biblia enseña que hay un solo Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. El que trajo lapicero lo puede apuntar. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí nos está diciendo el texto que Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de él. Por eso la Biblia es monoteísta, porque presenta a un solo Dios. La Biblia no es triteísta en presentar 3 dioses, sino un solo Dios, porque Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Miren lo que dice en este mismo libro, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Lo tienen todos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué? Uno es. Jehová uno es. Vamos a ver varios versículos para que después pasemos al siguiente punto. Miren lo que dice en este mismo libro, en el capítulo 32, verso 39. Capítulo 32, verso 39. Miren lo que dice. Capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que está diciendo Dios es que no hay otros dioses con él. Lo que está diciendo es que él es uno en este versículo. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 22,
verso 32. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 32. Verso 32. ¿Ya lo tienen todos? Permítanme que yo... 22, 32. Miren lo que dice. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aquí está diciendo, pero ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solo Él. No hay otro Dios. Salmo 86, 10. Salmo 86, 10. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Está bien claro, ¿verdad? Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Marcos 12, 32. Marcos 12, 32. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces aquí vemos que el Nuevo Testamento también nos presenta que Dios es uno. Vaya conmigo a Romanos 3:30. Romanos 3:30. Aquí está más claro, mire, ve. ¿Lo tienen todos? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Está bien claro? Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es uno. El último versículo, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Lo tienen todos? Dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Creo que está bien claro que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia presenta que Dios es uno y no que hay tres dioses. ¿Entendimos eso? Ok. De aquí para allá preste mucha atención. El segundo punto o la segunda base donde está sostenida la doctrina de la Trinidad es que este Dios, que es uno, posee pluralidades de personas. Desde el Antiguo Testamento, o mejor dicho, desde la eternidad, Dios ha existido en las tres divinas personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire esto. En el hebreo,
hay varios nombres que se refieren a Dios. Le llaman Elohim, le llaman Adonai y le llaman Yahvé o Jehová. Este término, Elohim, Yahvé, Jehová o Adonai, es una palabra que contiene una pluralidad. El sufijo in de la palabra Elohim es la terminación plural del pronombre hebreo, lo que significa que el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, podría estar diciendo: en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. ¿Entendimos eso? Desde Génesis 1:1, esa palabra fue escrita así, mire. En el hebreo original dice así: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esa palabra Elohim significa Dios. Pero como la forma en cómo el escritor está presentando el término Elohim es de una manera singular. La forma en cómo va expresado la palabra es de una manera singular, o sea, de uno. Pero dentro de esa palabra Elohim es una terminación plural. O sea, hay alguien más dentro de Dios. ¿Entendimos eso? Y eso lo podemos ver en el mismo libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Miren lo que dice. ¿Lo tienen todos? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Qué palabra es la que sigue? Hagamos. Entonces, esa palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, esa palabra es plural, no es singular. Dios no dice voy a hacer o haré, sino que dice hagamos al hombre. Allí en esa palabra hay una pluralidad. Para los que no entienden qué es singular y qué es plural, se lo voy a explicar. Cuando me refiero a singular, me refiero a uno. Cuando me refiero a plural, pueden ser 3, 4 o 5. Entonces, esta palabra, hagamos, contiene una pluralidad. Pero el misterio está de que si solo tuviéramos este versículo, entonces dijo Dios, hagamos, no está revelada todavía la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad pertenece a un término teológico que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, esto, que si usted solamente tiene este versículo, usted no se da cuenta que existe la Trinidad en la Biblia. Pero a medida vamos viajando por los libros y llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento revela lo que está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Entendimos eso? Es decir, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Porque aquí solo tenemos que dijo Dios, hagamos. Pero no sabemos cuántos pueden ser. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10. No se dice aquí que son 3. Donde nosotros aprendemos a descubrir que son 3 es en el Nuevo Testamento. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, el Nuevo Testamento revela lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Entendimos eso? Ahora, vaya conmigo al mismo libro de Génesis, capítulo 3, verso 22. Génesis 3, 22.
¿Lo tienen todos? Ok. ¿Qué es lo que dice ahí? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de quién. Él no dice, es como mí. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra palabra que presenta pluralidad. Como uno de nosotros. ¿Como quién? Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Amén. Aquí no lo describe, pero como le dije, en el Nuevo Testamento hoy, con toda la información que tenemos, podemos deducir que ahí se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ok. Otro versículo que está es en el capítulo 11 de este mismo libro de Génesis. 11, versículo 6 y versículo 7. Miren lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y miren lo que dice el 7. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos, otra palabra plural, y confundamos, otra palabra plural, ahí su lengua. Dios no dice, voy a descender o descenderé y voy a confundir. Dios dice, descendamos y confundamos, como que está incluyendo otros con él. ¿Entendemos eso? Ok. Ahora, aquí vimos que estos libros, mayormente este de Génesis, está presentando una pluralidad de Dios, pero todavía no se nos revela de cuántos números es la pluralidad. Aquí solo leemos que dice, descendamos, hagamos, confundamos, pero no nos revela cuántos son los que pertenecen a esa pluralidad. En el libro de Oseas, capítulo 12, ¿lo tienen? Oseas, capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice. Oseas capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice. Pleito tiene Jehová, el Padre. Miren lo que dice aquí. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló ¿con quién? Con nosotros. Otro versículo que posee ¿qué? Pluralidad. Otro versículo que posee pluralidad. Y allí habló con nosotros. Mire esto. Lo que está haciendo el profeta Oseas es recordándole al pueblo cuando Jacob luchó ¿con quién? Con el ángel. La palabra Jacob fue cambiada por Israel. Israel significa varón que pelea con Dios. Eso significa. Está diciendo bien claro, Israel significa varón que pelea con Dios. Si aquí está diciendo con nosotros, está incluyendo que el Hijo y el Espíritu Santo estaban dentro de Dios cuando Jacob peleó con ellos. ¿Entendimos eso?
Porque se dice varón que pelea con Dios. Si se menciona la palabra Dios y aquí dice que peleó con nosotros, entonces allá cuando Jacob peleó contra el Padre, peleó contra el Hijo y peleó contra el Espíritu Santo. ¿Entendimos eso? Ok. Miren cómo se va revelando esta doctrina. Ahora, vamos a ver ahora que la misma Biblia nos va a ir revelando cómo van apareciendo las personas simultáneamente. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículos 9 al 14. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. ¿Lo tienen todos? Ok. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y mire lo que dice aquí. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Daniel estaba viendo la visión al anciano de días, al Padre, pero luego aparece en escena un hijo como de hombre, el Hijo de Dios. La misma Biblia nos va revelando hoy que la pluralidad que se presenta ya en el Pentateuco, hoy la Biblia la va revelando de cuánto está compuesto. ¿Entendimos eso? Vaya conmigo a Isaías 48. Isaías 48. Verso 16. Yo creo que no nos va a ajustar el tiempo, hermano. Pero la vamos a dejar para el siguiente viernes. Isaías 48, verso 16. Mira lo que dice. Ponga cuidado aquí, concéntrese aquí. Porque aquí este versículo nos va a revelar a las tres personas. Acercaos a mí. Oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Miren lo que dice. Acercaos a mí. Oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Ahí no hablé en secreto. Primera persona. Ahí estaba yo. Primera persona. Ahora me envió Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Entendimos eso? Ahí se manifiesta
que la pluralidad que está en el Pentateuco, ahora los profetas la van revelando. Primero Daniel revela dos personas, el Padre y el Hijo. Y ahora Isaías revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, no solo en el Antiguo Testamento se revela a las tres personas, sino que también en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Mateo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Mateo 3, 16 y 17. Miren lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí se manifiestan las tres personas. Lo que el Pentateuco declaraba como plural y lo que los profetas van revelando, primero dos personas, después Isaías tres personas, ahora aquí en el Nuevo Testamento, en el bautismo de nuestro Señor, ahí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, no son tres dioses, es uno Dios, un solo en ellos tres. Amén. Y sigue Mateo 17, versículo 5. Miren lo que dice Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Ahí se manifiesta el Padre y ahí también está el Hijo. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56 es lo que tomamos como base, pero lo vamos a ver. Hechos 7, 55. Siete, 55 y 56. Dice: pero Esteban, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, primera persona. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, segunda persona. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, tercera persona. Ahí se manifiesta lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a hacer una conjugación aquí, en varios textos. Apocalipsis 4, 5. Miren lo que dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí estamos viendo que Juan está viendo 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Estos no es que sean 7 espíritus santos,
estos 7 espíritus es el Espíritu Santo mismo. Se le llama 7 espíritus porque en el libro de Isaías aparece un texto donde dice espíritu de consejería, de autoridad, de poder, de fuerza. A eso se refieren los 7 espíritus. Aquí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 5, verso 1 de este mismo libro, Apocalipsis, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y miren lo que dice el 6:7. Cuando, espérenme, de este mismo capítulo es el capítulo 5, versos 6-7. Miren lo que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos, cuando conjugamos lo que dice el capítulo 4, verso 5, con lo que dice el versículo 6 y 7, ahí se manifiestan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Cordero es Cristo, el que está sentado el Padre, y las 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, los 7 que representan al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Llevamos 2 bases ahorita: un solo Dios, y que este único Dios posee pluralidad de personas. Ahora, como tercer base fundamental, donde está sostenida la doctrina de la Trinidad, es que cada una de las 3 personas posee la sustancia divina. Aquí no quiero que se confunda. El Padre es plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios. Y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Pero eso no quiere decir que sean 3 dioses. Los 3 son Dios porque los 3 poseen la misma sustancia. Un solo ser en los 3. ¿Entendimos eso? Comenzamos viendo que el Padre es Dios. Segunda de Reyes 19:15. Vamos a ver que el Padre es plenamente Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. ¿Lo tienen? 19:15 del segundo libro de Reyes. Dice, miren lo que dice: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová el Padre, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, y todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ahí se está manifestando que el Padre es Dios. Este versículo se refiere al Padre. Hoy miren lo que dice Isaías 44:6. Isaías 44:6. ¿Lo tienen? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Último versículo, Primera de Corintios 8:6.
Es cierto que esto como que parece un poco cansado, hermanos, pero son bases bíblicas. Para que nos quede claro. Primera de Corintios 8:6. Miren lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí hemos visto que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es plenamente Dios. Él es Dios. Ahora vamos a ver que el Hijo Jesucristo lógicamente tiene que ser Dios. En el libro de Juan, aquí quiero que me presten atención, porque si no le prestan atención se van a confundir. En el libro de Juan, capítulo 1, véalo ahí, si usted quiere verlo. Juan 1:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mire esto, se lo voy a explicar. Existe un Dios invisible, un Dios que la Biblia declara que nadie lo ha visto, porque no hay hombre, dice la palabra, que vea, o sea, verlo literalmente, que se presente como Él es. Cuando Él se presenta salen rayos, truenos, poder y una gloria, una pureza, una santidad. Este Dios invisible es omnipresente, omnisciente y también es omnipotente. Omnipresente es que está en todo el universo al mismo tiempo. Omnipotente es que todo lo puede. Y omnisciente es que lo conoce todo. Él, literalmente no se puede presentar al hombre, porque si el hombre lo ve, el hombre muere. Moisés quiso verlo, pero no se lo permitió. Solamente le mostró las espaldas en una piedra. No lo vio Moisés, porque si Moisés lo ve, Moisés se muere. Porque la Biblia dice que a su voz tiembla la tierra. Entonces, este Dios que es invisible, Él tiene sabiduría, Él tiene razón, Él tiene poder, Él tiene palabras, Él se expresa. Este término que está aquí, que Juan usa como verbo, si lo cambiáramos por lo que significa la palabra verbo, dijera así: en el principio era la sabiduría, en el principio era la razón, en el principio era la expresión, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así dijera. Cuando nosotros expresamos palabras, por ejemplo, yo digo, hermano Milton, esa expresión que está saliendo de mi boca, ¿de quién sale? De mí, ¿verdad? Las palabras que yo expreso no son otro yo, son mías. Entonces, Jesús en el principio era la palabra que existía en Dios mismo. Pero esa palabra que existía en Dios mismo fue expresada por Dios. ¿Cuándo? Cuando Él dijo: sean las cosas. Porque la Biblia dice que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. O sea, por Jesucristo
en el momento que Dios dice sea, ahí estaba el verbo, Jesús, la palabra, la sabiduría, el poder creando todas las cosas. Y eso es lo que justamente hace que Dios, que Cristo Jesús, perdón, sea Dios, porque es la palabra de Dios. Y esta palabra, que es la palabra de Dios, se manifestó y se hace carne, porque allí dice, y aquel verbo, aquella palabra, la sabiduría, el discurso, la expresión de Dios, eso de Dios, se hace carne y habitó entre nosotros. ¿Me entiende? Entonces, y en este mismo libro, miren lo que dice aquí, 1:18. Miren lo que dice aquí, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, mire esto, vuelvo y repito, Dios no se presentó como Él es literalmente porque nos mataba. Pero lo que Él hace es, encarna toda su esencia, toda su deidad, toda su divinidad, toda su naturaleza, lo que Él es, su ser, lo encarna en Cristo y Cristo se hace hombre para que nosotros pudiéramos conocer al Dios invisible a través de Jesucristo. O sea, si Cristo manifestó ser misericordioso, es porque el Dios invisible que habita en los tres, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él así es. Si Cristo es compasivo, el Dios invisible es compasivo. O sea, cuando usted y cuando yo aprendemos a conocer más a Jesucristo, estamos conociendo más al Dios invisible. Aleluya. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Entonces, el Hijo es Dios. Porque aquí está diciendo, el verbo, la palabra era con Dios y esa palabra era Dios porque estaba dentro de Dios, era de Él. Y en el libro de Proverbios capítulo 8, ese no lo lea, se lo voy a decir de aquí. La sabiduría habla, porque Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría habla y dice, en el principio Jehová, el Padre, me poseía. Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Y eso lo hace ser en el Padre, porque Él dijo, yo y el Padre somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es decir, lo que el Padre es, yo soy. Y lo que yo soy, lo es el Padre. No hay diferencia, no estamos divididos. Yo y el Padre somos uno, de una misma esencia, de una misma sustancia. Amén. Y eso lo hace que Cristo sea Dios. Miren lo que dice Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿Lo tienen todos? Miren lo que dice. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿El cual es qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí lo está declarando que Cristo es Dios. Pero escuche esto, grábese esto. Jesús es Dios, pero no de una manera autoritativa, como el que dice otro Dios. Jesús es Dios porque la sustancia del Padre está en Él. Y eso lo hace ser Dios. A Cristo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, pero con su Hijo sí la ha compartido. Y eso lo hace ser a Cristo Dios. No un segundo Dios, sino Dios en el Padre y en el Espíritu. ¿Entendimos eso? Hebreos 1:8.
Hebreos 1:8. Lo que el escritor de los Hebreos va a dar a entender es que el Hijo es superior a los ángeles y que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y miren lo que dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Dios está hablando aquí. Si Dios mismo, el Padre, está diciendo, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. El Padre le está llamando Dios al Hijo. Y si el Padre le está llamando Dios al Hijo, no podemos contradecir eso, ¿verdad? Amén. Para terminar, de que el Hijo es Dios, vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. ¿Lo tienen? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo está diciendo, ¿verdad? Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que el tiempo se nos fue. Falta que ver que el Espíritu Santo también es Dios. Y falta que ver el otro punto, que es el cuarto punto. Pero va a ser para la próxima semana. Dios me les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Queda con nosotros nuestro hermano pastor. Aleluya. Hermanos, quiero que, para terminar, no guarde su Biblia. Quiero que vea esto. Lo que Dios nos enseña, o el mismo Jesús expresaba. Quiero que usted vea Juan 14, 16, 29. Sabe, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu. Porque como es un solo Dios, y el Padre nos ama. Desde el 16 al 29 vamos a leer. Vamos a ir leyendo un poco despacio, solo terminamos de leer y nos vamos. Yo espero que Dios le revele lo que está ahí. Y Cristo pide, y yo les digo esto antes de irme, dice, para que les quede claro. Y no anden pensando en que Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Esto es lo que dicen los Jesús solo. Ellos no creen en la Trinidad. Es cierto, la Biblia no menciona en ninguna parte esa palabra Trinidad, pero nos la enseña cuando vemos ese poder de Dios, esa virtud de Dios. Mire cómo dice el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre. Ya Jesús estaba a punto de que lo apresaran. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Vea bien esto, el Espíritu tiene la E mayúscula
cuando la E es mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando no es del Espíritu Santo, la E es minúscula. Grábese eso. Cuando la E es mayúscula es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando él dice esto, hermano, cuando él está diciendo esto, se está refiriendo de él, de Jesús. Porque no le ve, el mundo no lo puede recibir, el Espíritu Santo, porque no le ve. No quisieron creer en él y nunca lo conocieron. Mientras usted no conozca a Jesús, usted no puede recibir el Espíritu Santo, porque no conoce a Jesús. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros. Él se estaba refiriendo a él. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis en aquel día. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Oiga, qué bonito esto. Un poquito más atrás. Vosotros también viviréis en aquel día. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Él nos conecta con el Padre. Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vea, no todos tienen esa dicha de tener a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre aquí. El mundo no lo va a tener, los del mundo no lo tienen. No lo tienen. Yo quiero que usted examine esto y usted comprenda la bendición tan grande de ser hijo de Dios. Una elección preciosa. Usted vale la sangre de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, Jesús y el Padre están morando en mí. En mi corazón mora mi Señor y el Padre. El que no me ama no guardará mis palabras. Dice, será rebelde. Dios te dice, no hagas esto. Y lo hace. Dice, es que no ama a Dios. Pero el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí viene cómo es que Él y el Padre va a estar con nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, oiga, aquí está la tercera persona, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Tranquilos, no se turbe vuestro corazón, que no los dejaré solos, está dando a entender Jesús. Ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. ¿Se recuerdan lo que yo les he dicho? Que yo me voy, pero también vengo de regreso. Se refería a que Él iba a ascender a los cielos, pero después recibiría allá en el aposento alto, el día del Pentecostés, venía otra vez. ¿Y cómo?
a través del Espíritu. El Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que yo os dije, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os abriréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y grábese bien estas palabras. Y ahora los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Hijo va al Padre, pero el Padre manda al Consolador. Lo reciben los 120 en el aposento alto, y en cada uno de aquellos corazones, de aquellos 120, mora Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Qué precioso. ¿Por qué cree usted que le dijo Jesús cuando se le apareció a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque los cristianos eran portadores del Espíritu Santo. Y el que porta el Espíritu Santo, porta al Hijo y al Padre. Y les digo esto antes de que yo me vaya, dijo Jesús, para que ustedes crean a esto que hoy se le está enseñando a la iglesia. Por eso usted tenga cuidado cuando los de la fe en Jesús llegan. Tenga mucho cuidado, porque son muchos los versículos que usted leyó ahora, pero los de la fe en Jesús, hermano, ellos, si usted mire, ellos solo buscan personas ya convertidas, no se preocupan por ganar alma, sino por sacar de la verdad a la mentira a los cristianos. Ahí puede ver usted que no es una obra de Dios, sino una obra de Satanás. Tratar de sacar a los cristianos de la verdad para llevarlos a la mentira. Yo espero que usted haya notado todos los textos que le dio el hermano. Imagínense cómo es que Dios dice: bajemos, hagamos. Hermano, grabemos esto en nuestro corazón. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona. Son como 3 velas aquí, pero emanando una sola luz. Una sola luz, alumbrando. Así es Dios. La obra perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre toda la humanidad para salvar las almas. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Padre, buen Dios todopoderoso, te damos gracias por este momento tan precioso que tú nos has regalado, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, esta doctrina. Señor, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón, porque los que están, Señor, en el mundo tratan, Padre, de distorsionar tu palabra, sacar fuera del contexto, Señor, lo que es, Señor, tu palabra, esa enseñanza. Y oramos para que nosotros podamos adquirir, Señor, esa capacidad para poder defender la fe. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, la obra en cada uno de nosotros.